En noviembre, en el mundo, se celebran festividades nacionales de países que en su momento estuvieron bajo algún régimen o dictadura. Veamos cuáles son. Este país es conocido por sus paisajes frondosos llenos de verdes de los bosques tropicales que ocupan la mayoría del territorio, por lo que su clima es cálido y perfecto para ser una de las grandes potencias de producción de arroz, aunque es un país muy pequeño de 181.035 kilómetros cuadrados. Camboya fue colonia francesa dentro de lo que se llamó la Indochina francesa. Esto abarcaba los territorios de Laos, Vietnam, Conchinchina, Tonkin, Annam y, claro, Camboya, desde 1863 hasta 1953, cuando se declararon independientes. Esto ocurrió luego de la Segunda Guerra Mundial, que en este periodo hubo ocupación japonesa. El grupo guerrillero Viet Minh se conformó entre el Partido Comunista Indochino y grupos nacionalistas, con el liderazgo de Ho Chi Minh, pelean en contra del régimen francés. Su objetivo era lograr que los territorios fueran libres de nuevo. Sin embargo, en el periodo de 1955 al 1975 se dio la Guerra de Vietnam o la Segunda Guerra de Indochina, momento en que este territorio tuvo que seguir peleando contra las fuerzas militares de Estados Unidos para que no se apoderaran de su territorio. Finalmente se logra consolidar la Kampuchea democrática en Pol Pot, o su verdadero nombre, Salot Sar, bajo la representación del Partido de los Jemeres Rojos entre 1975 y 1979. Es así como el 9 de noviembre de cada año celebran su independencia en este país. Si has escuchado hablar de la científica Marie Curie, seguro has escuchado de Polonia, el país que se encuentra en la Europa Central y hace parte de la Unión Europea. Este territorio estuvo bajo el control de la Rusia zarista durante 123 años y el 11 de noviembre de 1918 pudieron dar fin a ese control cuando se dio la firma del Tratado de Armisticio de Compiègne, donde los alemanes y sus aliados dieron fin a la Primera Guerra Mundial en contra de sus oponentes. El reconocimiento de Polonia empezó el 5 de noviembre de 1916, cuando Guillermo II de Alemania y Francisco José I de Austria lo declararon territorio independiente. Por lo tanto, el gobernador von Weseler le pasó el mando al general polaco Józef Pilsudski, reconociendo el establecimiento del primer gobierno polaco después de muchos años, y se consolida esta independencia con el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919, donde se especifica los límites y territorio de Polonia. El 6 de noviembre de cada año se celebra en Marruecos el Día Nacional, porque para ellos significa el proceso por el cual pasaron a ser libres de Francia y España, independencia que se declaró en realidad el 2 de marzo de 1956. Durante la Segunda Guerra Mundial se llegó a un acuerdo en la Carta Atlántica, donde se hablaba de algunos países y sus intereses por resguardar el desarrollo de la humanidad, la protección de ciertos territorios y el control necesario de algunos lugares, como Marruecos. Esto provocó que surgieran varios partidos nacionalistas en el país con el objetivo de promover el pensamiento de independencia. El 23 de marzo de 1953, Francia envió al exilio a Mohamed V y muchos grupos, entre el más conocido Ejército de Liberación, empezaron las revueltas para que regresara el sultán, lo que se logró en 1955, cuando renunció Mohamed Ben Arafara, y con esto se dio el momento histórico conocido como la Revolución del Rey y su pueblo, cuando Mohamed retorna al poder y dio paso a la firma de la independencia y la salida de las fuerzas de Francia del país. Desde entonces Marruecos cuenta con una forma de gobierno monarquía semiconstitucional, es decir, que tiene un jefe de gobierno con sus ministros y secretarios y el rey como jefe de la armada, ambos bajo el poder de la Constitución. La República Libanesa es un país tan pequeño que en 2 horas lo puedes recorrer de lado a lado, y su capital Beirut es el centro desde donde se extienden las varias reservas de cedro, árbol que se encuentra como símbolo en su bandera. Este territorio hizo parte del Imperio Otomano. Sin embargo, con la muerte de muchos cristianos,
Las tropas francesas decidieron hacer presencia en el lugar desde 1860, con el argumento de defender a las minorías cristianas que habitaban estos territorios turcos. Con la derrota en la Primera Guerra Mundial, Francia asume el control de lo que se definió como el Gran Líbano, o mandato francés del Líbano desde 1923, donde antiguos territorios otomanos empezaron a estar bajo el control francés. El 26 de noviembre de 1941 se declara Estado independiente, pero es solo reconocida 2 años después tras varias reuniones entre los generales que se encontraban en territorio, los mandatarios de Siria y Líbano, y los franceses que no querían soltar. 2 años después se reconocería que el Estado de Líbano era independiente, formando el primer gobierno del confesionalismo, es decir, un consociativismo entre comunidades religiosas. Sin embargo, este territorio es conocido por sobrevivir a varios enfrentamientos entre los musulmanes y cristianos, en muchos casos incentivados a la pelea desde afuera, como es el caso de los Estados Unidos y Egipto. Sin duda, la historia de este país ha estado marcada por estar bajo regímenes a lo largo de su historia. Primero fue ocupada por tribus indoeuropeas, luego estuvieron ocupados por la Orden Teutónica. Cuando se consolidó el Imperio ruso, Letonia empezó a ser parte de este. Más adelante llegaron los alemanes del Báltico, pero el 18 de noviembre de 1918 declaran su independencia. Pero no pasó mucho. Bueno, sí, pasó la Primera Guerra Mundial que dejó al país en medio de un vacío de poder, y cuando llega la Segunda Guerra Mundial nuevamente pasa a estar bajo el control de los rusos, desde 1940 haciendo parte de la Unión Soviética, aunque la Alemania nazi los desplazó y ocupó el terreno, reconquistada por los soviéticos en 1944. Luego de la disolución de la URSS, les llegaría su momento de tener su propio gobierno en 1991. Por eso, solo desde 2004 hacen parte de la Unión Europea, finalmente reconocidos como nación independiente. Los letonios celebran su Día de la Proclamación de la República de Letonia cada 18 de noviembre, recordando la proclamación de la independencia por el Consejo Popular de Letonia que fue en 1918. Si les gustó este video, pueden darle like, dejarnos sus comentarios sobre qué otros temas les interesa y no olviden visitar nuestra web aula365.com.